Christian writer Chuck Missler, author of Cosmic Codes, claims that some startling words are encoded within the portion of the Old Testament that describes the persecution of Jews in ancient Egypt. If the codes are real, it would be completely mind-blowing. The Leningrad Codex is the best complete example of the Masoretic text. Encontrar patrones es una forma que tiene el ser humano para dar sentido al mundo que le rodea, buscando sentido en el caos a menudo abrumador, conectando símbolos y sucesos. A veces se trata de descubrimientos significativos que nos llevan a la ciencia y a grandes reflexiones. A veces, estos patrones no nos llevan a ninguna parte, pero nos ayudan a centrar nuestra energía en lo que es vital. La Biblia es una intrigante fuente de patrones que surgió como resultado del proceso tecnológico. Innumerables historiadores y entusiastas han investigado y analizado la Biblia frase por frase, ya que es uno de los escritos más antiguos y posiblemente más influyentes de la humanidad. Pero lo que los ordenadores no nos permiten hacer gracias al trabajo de matemáticos israelíes es reconocer que el antiguo texto puede no ser simplemente una intrincada colección de relatos y enseñanzas espirituales, sino un código que habla del funcionamiento interno de la historia. Sin embargo, ¿qué encontraron recientemente los expertos sobre la Biblia y qué secretos encierra? Estate atento hasta el final para descubrirlo todo. El Código de la Biblia, un libro escrito por el periodista Michael Drosnin en 1997, popularizó el concepto. Su libro afirmaba predecir la muerte del primer ministro israelí Isaac Rabin, la Guerra del Golfo y la caída de cometas utilizando los primeros pasajes de la Biblia. También parecía contener conocimiento sobre el Holocausto, así como sobre asesinatos anteriores como los de John F. Kennedy y su hermano Robert. También aludía a una guerra nuclear, tema que el autor retomó en volúmenes posteriores de la serie Código de la Biblia. El libro de Drosnin se inspiró en el artículo de 1994 de los matemáticos Doron Wisdom, Eliyahu Rips y Joa Rosenberg, Secuencias de letras equidistantes en el libro del Génesis, publicado en la revista Statistical Science. Ofrecían pruebas estadísticas que demostraban que la información sobre la vida de destacados rabinos había sido codificada en la lengua hebrea del libro del Génesis cientos de años antes de que aparecieran esos rabinos. El Dr. Eliyahu Rips, uno de los mayores expertos mundiales en teoría de grupos, es el científico más identificado con la noción del código de la Biblia, a pesar de que tanto Rips como Wisdom idearon el software necesario para hacer la búsqueda de palabras. Posteriormente, Rips se distanció del libro de Drosnin. En un comentario de 1997 sobre el tema, declaró que no había hecho ni apoyado algunas de las predicciones concretas de Drosnin. No obstante, Rips escribió con toda claridad que la única conclusión que puede extraerse de la investigación científica relativa a los códigos de la Torá es que existen y que no son una mera coincidencia. La secuencia equidistante de letras, ELS, fue el enfoque que adoptaron los investigadores para llegar a sus conclusiones. Para obtener un término con cierto significado, este método consiste en elegir un punto de partida con un texto y un número de salto. Luego cada vez se empieza a seleccionar letras mientras te saltas el mismo número de espacios, en cualquier dirección. Si tienes suerte, saldrá una palabra sensata. Este método es eficaz si las letras se colocan en una matriz. Timothy Smith, autor y especialista en antigüedades de cuarta generación, volvió a poner de moda el código bíblico. Su libro de 2017, The Chamberlain Key, revela cómo tras 25 años de investigación, descifró un código de Dios en la Biblia. Él llama a su trabajo el Código Da Vinci con esteroides pero real. El trabajo de descifrado de Smith se basa en su propia copia antigua de la Biblia, denominada Códice de Leningrado, que es el manuscrito completo más antiguo del Antiguo Testamento hebreo. Smith utilizó una aplicación informática del método ELS, así como técnicas de descifrado de códigos, y sus amplios conocimientos de objetos ceremoniales antiguos y aborígenes, como cetros, coronas y tronos, para llegar a su lectura de la Biblia. Smith es un cristiano devoto y por ello sus descubrimientos se centran en temas cristianos. Afirma haber descubierto información precisa sobre el nacimiento, crucifixión y resucitación de Jesús en el texto del Génesis. La búsqueda de Tin es la última búsqueda del tesoro de uno de los mayores misterios de la historia, y su mapa es un texto antiguo que podría estar hablándonos, dijo David McKillop, productor ejecutivo de Jupiter Entertainment, que está haciendo la serie de televisión. Aunque se ha criticado la Biblia y los códigos de la Torá, existen pruebas académicas de que los antiguos escritores de la Biblia, como Mateo, utilizaban conscientemente patrones y códigos numéricos en sus composiciones, según el Dr. Randall Booth, director del Centro de Lenguaje Bíblico y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Otra cosa que hay que recordar es que nuestra percepción de cómo funciona el tiempo y la historia está muy afligida por nuestro marco de referencia. Si el tiempo fluye de forma diferente, como propone la teoría del universo en bloque, no hay nada que hacer, y un libro puede contener teóricamente el código de la historia pasada y futura. La búsqueda de un significado oculto en la Biblia es seductora y tiene una larga historia con muchos seguidores cristianos y judíos. ¿Hay alguna prueba de que la Biblia tenga algún mensaje o código oculto? Chuck Missler fue uno de los que respondió afirmativamente, 1934-2018. El señor Missler era un individuo excepcionalmente brillante, con una formación en ciencias de la información, ordenadores, criptografía, etc. En algunos de sus trabajos escritos y conferencias sobre códigos bíblicos, enseñó que existe un significado oculto en las escrituras. Missler proporciona una buena plantilla para ilustrar algunos de los razonamientos erróneos que sustentan la noción de que la Biblia incluye un mensaje oculto. Algunas personas buscan un significado secreto en la disposición de los nombres de la Biblia. Por ejemplo, Chuck Missler creía que el significado de los nombres Génesis 5 contenía una profecía de redención. Otros han razonado de forma similar, sugiriendo que los nombres de Génesis 5 ofrecen un mensaje oculto que promete la redención. El mensaje secreto de Génesis 5 es el siguiente: el hombre está destinado al dolor mortal, pero Dios bendito descenderá enseñando que su muerte traerá consuelo o descanso al desesperado. El idioma hebreo difiere del español en cuanto al uso de los verbos y el orden de las palabras. Si se trata de un mensaje secreto, lo más probable es que el mensaje anterior se lea en hebreo y no en español. Como resultado, el mensaje debería interpretarse como el hombre, el señalado de pena mortal, es el Dios bendito. Por si no te diste cuenta, esto es herejía. En el idioma hebreo, el verbo va antes del sujeto. Por lo tanto, la última frase presumiblemente diría: la enseñanza descenderá, su muerte traerá desesperación y descanso. Pero todo esto son especulaciones, porque hay numerosas formas alternativas en que podría traducirse, ya que todos los sustantivos se indican como nombres y no deben tratarse como verbos. La cuestión fundamental es que, al utilizar el español en lugar del hebreo, la traducción de la secuencia de nombres asume lo que intenta demostrar. Solo con el desarrollo de los software informáticos, existe un renacimiento y una influencia generalizada de los códigos bíblicos, así como un nuevo deseo de descubrir un mensaje secreto. No obstante, el deseo de descubrir un significado más profundo o un mensaje oculto siempre ha existido. Muchos de los que buscan este mensaje oculto tienen buenas intenciones. La verdad es que la búsqueda de un mensaje oculto en la Biblia no es más que una distracción del estímulo y la orientación vital que proporciona una lectura simple de las Escrituras. El mismo Pablo aconsejó a Timoteo ser aprobado usando rectamente la palabra de verdad. 2 Tim 2:15. Esto contrastaba fuertemente con la gente que se dedicaba a mitos y genealogías interminables que prometen especulaciones en lugar de la mayordomía de Dios, que es por la fe. 1 Tim 1:14. Mantener rectamente la palabra significa leerla de acuerdo con la intención del autor, sin buscar un mensaje único o secreto. Por otra parte, recientemente se descubrió en Egipto un antiguo ejemplar de la Biblia que contenía enseñanzas prohibidas. La copia más antigua conocida de un manuscrito que afirma presentar las instrucciones de Jesús a su hermano Santiago fue descubierta en un antiguo vertedero egipcio entre montones de papiros del siglo V, antiguos recibos de impuestos y facturas de ventas de carros y burros. Según un comunicado, el libro es una rara copia en griego de un relato apócrifo del Nuevo Testamento llamado el Primer Apocalipsis de Santiago, que hasta ahora se suponía conservado exclusivamente en lengua copta, una lengua indígena egipcia formada a partir de jeroglíficos. Según Brent Landau, profesor de estudios religiosos de la Universidad de Texas en Austin, lo más probable es que la obra se compusiera en los siglos V o VI. Landau presentó estos hallazgos junto a Jeffrey Smith, académico de estudios religiosos de la UT Austin, en la reunión anual de la Sociedad de Literatura Bíblica, celebrada en Boston. El descubrimiento, que forma parte de una colección de más de 200.000 textos en papiro, conservada en la Universidad de Oxford, Inglaterra, fue descubierto a finales del siglo XIX en un vertedero de la ciudad egipcia de Oxirrinco. A principios de verano, Smith y Landau reunieron el documento a partir de 6 fragmentos de papiro de la colección. Ambos llevaban más de 2 años investigando los resultados de Oxirrinco. Landau cree que el documento es importante por varias razones. En primer lugar, está escrito en griego. El griego fue la primera lengua en la que se redactaron los escritos cristianos originales, porque era la lengua universal del Imperio Romano en aquella época, explicó Landau. Es extremadamente raro encontrar textos apócrifos en griego. Sin duda era la lengua original.
En otras palabras, aunque esta no es la copia más antigua del primer Apocalipsis de Santiago encontrada, es muy probable que sí sea la más antigua. La única otra versión conocida del texto se descubrió en Egipto en 1945, en la biblioteca de Nag Hammadi, una colección de 13 volúmenes gnósticos coptos. Los textos de Nag Hammadi, enterrados en tinajas bajo tierra, se guardaron con toda probabilidad después del año 367 después de Cristo, cuando Atanasio, obispo de Alejandría, determinó el canon de 27 libros conocido como el Nuevo Testamento. Otra característica extraña, dada la condición prohibida del manuscrito, es que parece ser de edición didáctica. Casi todas las sílabas están divididas con estos puntitos intermedios, puntitos justo en medio de la línea, explicó Landau. Los manuscritos de la época solían escribirse en un estilo continuo y fluido. El hecho de que las sílabas estén tan claramente divididas demuestra que el libro se creó como herramienta didáctica para ayudar a los estudiantes a aprender a leer y escribir en griego. Los textos gnósticos, como el primer Apocalipsis de Santiago, fueron probablemente prohibidos por su diferente comprensión del significado de Jesús, según Landau. Entendían a Jesús mucho más en términos de revelador de la sabiduría humana que como Mesías, añadió Landau. Según estos textos gnósticos, Jesús enseñó a la gente que el mundo material era en realidad una prisión creada por un dios maligno, muy parecido a la película Matrix. En el primer Apocalipsis de Santiago, Jesús relata esta prisión a su hermano. Revela que el universo está custodiado por figuras demoníacas conocidas como arcontes, que se interponen a la transmisión del mundo material al más allá. Escuchemos tu opinión en los comentarios.